Bienvenidos, estimados estudiantes, a las cápsulas educativas. Siempre comparte con ustedes el profesor Walter Munguía en la modalidad secundaria a distancia en el campo. Particularmente el nivel hoy que vamos a compartir es 10º grado. En pantalla veremos rápidamente nuestro tema. Estaremos hablando acerca de las operaciones con conjunto. 2. La unión en la intersección. Ahí tenemos un problema de aplicación, siempre considerando que las matemáticas son útiles a la vida práctica. Leemos. En un aula, 21 estudiantes practican fútbol, 18 béisbol y 10 ambos deportes. Si hay 34 estudiantes, ahora nos vamos a dirigir rápidamente al gráfico allí. Entonces, estos 10 lo colocamos en medio de los dos círculos, porque eso indica que el 10 aplica a los que practican fútbol F y a los que practican béisbol a la derecha. Y entonces, como son 21 estudiantes, entonces por eso colocamos 11, ¿verdad? Por diferencia. El numerito que vemos siempre a la izquierda, por decirlo así en su pantalla. Y luego son 18 los que practican béisbol, entonces teníamos 10 ubicados, ahora colocamos a la derecha de él 8. Seguimos leyendo. ¿Cuántos estudiantes no practican ninguno de los deportes? Entonces nosotros tenemos en la parte derecha la operación pertinente. Son 34 estudiantes que hay, por así decirlo, en el grupo. Entonces le restamos menos la suma de 11 más 10 más 8 nos da 29. Entonces 34 menos 29 nos da 5. Entonces, donde ves ese círculo amarillo, ahí correspondería ubicar 5 estudiantes que no practican ningún deporte. La siguiente pregunta ahí dice, ¿a cuánto les gusta solo un deporte? Son los que están de 11 y 8. Solamente esos deportes practican. Entonces, la suma da 19. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos la unión de conjuntos. Entonces, en la parte gráfica nosotros vemos, por ejemplo, un conjunto F que tiene animales, ¿verdad? Entonces vemos ahí que está la palomita, un sapo, un pescado y una lapa, por así decirlo. Luego en el conjunto E tenemos 2 pescaditos, un cerdito, entonces una tortuga, ¿verdad? Y un murciélago. Cuando nosotros hacemos la unión de estos dos conjuntos, representado a la derecha en el diagrama de Venn, importante, es la reunión de todos esos animalitos, me convierten a mí lo que se llama unión de conjuntos. Y ahí abajo tenemos su propia definición, que cuando hablamos de la unión de conjunto es decir que los elementos pertenecen o a uno o a ambos elementos del conjunto, y tenemos el diagrama. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí nosotros tenemos hablando acerca de la intersección de conjuntos. Esta es otra operación importante en matemática. Se consultan a 2 personas sobre sus comidas favoritas, siempre es un problema de aplicación. Representar en un diagrama de Venn aquellas que les gustan a ambas comidas. Entonces, en el conjunto A tenemos a alguien que prefiere comer nacatamal, vigorón, sopa, ¿verdad? Comidas nacionales nuestras. En el conjunto B, alguien que le gusta comer pollo asado, el cerdo y la sopa. Entonces, cuando hablamos de la intersección, es aquel conjunto que tiene elementos que se repiten, por así decirlo, entre ambos conjuntos. Y ahí tenemos la representación. En medio, en la parte que está sombreado en rojo, por así decirlo, allí tenemos propiamente la intersección que se denota con ese símbolo que está abajo. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. Ahí nosotros tenemos lo que es la intersección de lo que eran las comidas, ¿verdad? Que estábamos hablando en el ejercicio anterior. Entonces, en medio, ¿qué es lo que se coloca? La sopa, porque la sopa era el único alimento de preferencia para ambas personas, por así decirlo, que se le consultó. Y luego, por defecto, se colocan tanto a la derecha y a la izquierda la comida particular que les gustaba a cada uno de estos que se les consultó, ¿verdad? Propiamente a cada uno de ellos. Y ahí tenemos entonces la representación simbólica de la intersección de conjuntos. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. En esa diapositiva nosotros tenemos los ejercicios prácticos. Entonces, rápidamente este ejercicio lo vamos a ver en pantalla. Por favor, te invito a que lo veamos aquí en pantalla, ese ejercicio. Entonces me dicen a mí, tenemos los conjuntos descritos a continuación, el conjunto A, conjunto B, y el conjunto C, con sus respectivos elementos. Son números, sí, lo que nosotros tenemos acá. Me piden determinar y representar en el diagrama de Venn. Primero vamos a calcular la intersección. Cuando nosotros vemos este símbolo aquí, dijimos que se refieren a los elementos que se repiten en ambos. Entonces, entre A y B vamos a ver quiénes se repiten. Por ejemplo, se repite el 6, miren, se repite el 8, y entonces esto es lo que nosotros vamos a colocar acá, el 6 y el 8. Luego podemos completar el 1, el 3 y el 5, que son los que le harían falta al conjunto A para completarlo. En el conjunto B, ¿qué es lo que vamos a tener? El 2, el 4 y el 9. Pero la intersección dijimos que se iba a representar en medio. Entonces nosotros venimos y le vamos a colocar esta forma, ¿verdad? De representación. Entonces, aquí nosotros vamos a poner 6 y 8.
y cerramos ahí nuestro conjunto. Vamos ahora a de esta parte de la pantalla. Nos piden hallar la unión. Entonces, cuando nosotros hablamos de la unión de B y C, entonces nosotros vamos a colocar todos los elementos. Entonces colocamos 1, tenemos el 2, luego sigue el 4 en el orden numérico, luego vemos que está el 5, tenemos el 6, tenemos el 7, luego tenemos el 8, aunque se repiten ambos, ¿verdad? El 8, y también tenemos el 9. Y ahí nosotros tenemos la reunión de esos dos conjuntos. Como nosotros identificamos que el 8 se repite para ambos, en este caso, entonces lo colocamos acá. Y entonces, y luego rellenamos. Entonces nosotros venimos y decimos, ¿cuáles son los que le hacen falta a B? El 2, el 4, el 6 y el 9. Ahora aquí tenemos el 8, nos haría falta el 1, el 5 y el 7. 1, el 5 y el 7. Y la unión básicamente es todo esto que está acá. Nosotros lo vamos a sombrear de esta forma para tener nuestra representación. Y ahí tenemos la unión de esos dos conjuntos. A continuación veamos rápidamente en pantalla la siguiente diapositiva. Corresponde a la tarea. Te animamos a que la realice y la presente a tu maestro. Él te le va a asignar un puntaje. Esperamos que te ayude en tu autoestudio. Ha sido un placer para mí compartir contigo. Nos veremos en la siguiente cápsula educativa.